Ahora vamos a platicar sobre los factores que influyen en las relaciones internacionales. En este sentido, estaríamos hablando de varios factores que nos permiten utilizarlos para hacer un análisis de las diferentes problemáticas que tienen las relaciones internacionales o los diferentes fenómenos que afectan a las relaciones internacionales. En este caso estaríamos hablando de factores geográficos y espaciales, y también en esta misma sesión vamos a platicar de factores socioeconómicos. El día de hoy estaríamos hablando de estos factores. En primera instancia platicaríamos de los factores geográficos espaciales, que también nos permiten hablar de cuestiones geofísicas, geopolíticas o geoculturales. En este caso, como nos decía Ricardo al principio de la sesión, una de las herramientas que debemos de utilizar es precisamente el tema de la geografía. Cuando a la geografía la unimos en un aspecto político, tomando como consideración que los actores más importantes de las relaciones internacionales son los estados, pues se acuña la palabra geopolítica. Astier y Rosas nos dicen que esta palabra fue empleada por primera vez en el año 1916 por el geógrafo sueco Johan Rudolf Helen, quien, retomando los estudios también de otro geógrafo, Friedrich Ratzel, desarrolla unos esquemas donde él considera que los estados se pueden comparar con organismos vivos. ¿En qué consiste esto de que un estado sea un organismo vivo? En estricto sentido nos dice Helen que el estado se crea, nace el estado. Aquí estaríamos hablando de una fecha donde se da esa idea de que el estado está naciendo. ¿Cuál sería esta fecha si la llevamos, por ejemplo, a México? ¿Quién me ayuda? ¿Cuándo nace México? ¿Cuándo celebramos su cumpleaños? ¿Quién tiene la fecha a la mano? Es la independencia, ¿no, profe? ¿Pero cuál sería la fecha? El 16 de septiembre de 1810. 1810. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿1810 será? ¿Qué Sí, opinan? 1810, ¿no? Sí, profe, ya le había dicho yo. ¿Pero qué creen? El 16 de septiembre, perdón, de 1810 es el inicio de la lucha por la independencia. Cierto. ¿Hasta Fue cuándo en se septiembre de procesa? 1821, ¿no? 1821, muchas gracias, exactamente. La fecha así exacta, es el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante de Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, entran a la Ciudad de México luego de haber firmado los tratados de Córdoba con el último virrey, Juan de O'Donojú, que en la ciudad de Córdoba, Veracruz, negocia con Agustín de Iturbide y se regresa a España. Y el ejército independentista se consuma la independencia. En este sentido, regresando con lo que nos dice Helen, pues los estados tienen una fecha cuando se van a crear. Y los estados se van a extender, van a crecer en territorio, y también nos dice Helen, los estados pueden morir. En estas condiciones son dinámicos, y voy a poner otro ejemplo, en este caso histórico. En la Edad Media, por ejemplo, existía un reino católico muy importante al norte de Europa, con costas en el mar Báltico, y estaríamos hablando de Polonia. En estas circunstancias, conforme pasa el tiempo, los siglos, unos vecinos de Polonia, uno al oeste, Prusia, lo invade, y otro al este, el imperio zarista, también lo invade, y para el siglo XIX, para el siglo XIX, a principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte, a propósito del tema francés, quiere recuperar el reino de Polonia y entra en guerra primero con Prusia
y después con Rusia. No existía como tal Polonia. Para principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, vuelve a nacer a la vida independiente Polonia, en 1919. Pero le quita territorios al antiguo imperio alemán, que había perdido la guerra, y también le quita territorios a la nueva Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dado que ya no existía el imperio ruso. En esas condiciones, de nuevo utilizando las palabras de Helen, pues los estados pueden morir, y vuelve a morir Polonia. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi de Adolf Hitler y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Joseph Stalin invaden Polonia de nuevo y desaparece Polonia. Polonia vuelve a surgir como nación independiente terminada la guerra en 1945. Entonces, en estas condiciones, la utilización del territorio, los objetivos políticos y la permanencia, el crecimiento y la muerte del Estado serán importantes factores que utiliza la geopolítica, y las relaciones internacionales se apoyan en estos elementos. A propósito, Moïse es un geopolítico francés. Él tiene una obra muy buena, se las recomiendo mucho, si la pueden leer, a propósito de estas condiciones de contingencia. Se llama la obra La geopolítica de las grandes series. Y a través de 5 series de televisión hace una explicación de los fenómenos internacionales, aprovechando las características de estas series de televisión. Una de las que utiliza para hacer estas explicaciones, por ejemplo, es Juego de Tronos. ¿Alguien ha visto Juego de Tronos? Sí, profesor. Utiliza Moïse Juego de Tronos para explicar precisamente fenómenos internacionales como la guerra, la ambición y el poderío de los grandes imperios en el siglo XXI. Moïse nos dice, la geopolítica no se contenta con invadir la realidad en nuestras vidas cotidianas. Invade nuestros imaginarios, es un viaje de ida y vuelta irresistible y sin duda peligroso. En esta misma condición, la geopolítica tiene como objeto de estudio el Estado y sus relaciones geográficas, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. Y en este caso, en este momento, podríamos considerar que la geopolítica también ejerce una influencia en la sociedad y en la voluntad política de los habitantes de cada uno de los estados. En este momento también hablaríamos de ese fenómeno llamado espacio. El espacio comprende entonces elementos geográficos, elementos políticos, porque todos los territorios tienen un control del espacio. Ahorita vamos a platicar cuáles son los espacios que no tienen control por parte de un Estado. En este sentido, tomaríamos también como referencia que el espacio es un marco de referencia, pero también es un marco histórico. Hace rato hablábamos de fechas, hablábamos del caso de Polonia, de la Edad Media, y el espacio es un elemento que nos permite explicar un proceso donde se llevan a cabo diferentes conflictos en el ámbito social, pero también en el ámbito económico. El espacio también nos da como interesante fenómeno la territorialización. El espacio se manifiesta en territorio, que puede ser un territorio propiamente material o también virtual. Ahorita lo voy a explicar. Y el espacio también puede significar ganancia o pérdida. Y dentro del ámbito espacial se llevan a cabo fenómenos políticos, económicos, tecnológicos, culturales y sociales. Bajo esta misma lógica, precisamente aquí tendríamos la manifestación de este aspecto llamado espacio. Tendríamos 5 dimensiones. 5 dimensiones bajo las cuales el Estado se apropia el Estado se apropia del espacio. La más tradicional es el tema territorio. En este momento,
ustedes y yo nos encontramos en un ámbito espacial territorial de un estado llamado México. ¿Todos están en México? Sí. Sí, Porque profe, a lo mejor alguien podría haber dicho, me voy a Estados Unidos y desde allá tomo mis clases a distancia. O alguien podría haber dicho, mejor me voy a Guatemala y desde allá tomo mis clases a distancia. Podría ser el caso, ¿no? Hay COVID. Pero pues te pudiste haber ido, ¿no? Y allá No, conectarte. cancelaron los vuelos. Cancelaron los vuelos. En ese contexto, entonces, el territorio tiene una dimensión y bajo esa dimensión es donde los estados ejercen su control sobre ese territorio. Es propiamente el aspecto más notable del tema espacial. Sin embargo, hay otros elementos que también pueden manifestar esa espacialidad. El segundo es el mar, los océanos. La condición marítima de un estado se manifiesta a partir de ese espacio. Hay territorios, hay estados que no tienen salida al mar, y ahí estaríamos hablando, por ejemplo, el caso de Bolivia, el caso de Suiza, donde no tenemos esa salida al mar. Y otros territorios, como en alguna ocasión podríamos considerar, y ahorita vamos a verlo en algunos mapas, que tienen no solo una salida al mar, sino tienen dos salidas al mar. A estas naciones se les considera bioceánicas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene salida al Océano Atlántico, a la costa del Atlántico, y también tiene salida a la costa del Pacífico. México también tiene estas dos condiciones, Canadá también, y hay algunos estados que tienen salida a 3 océanos. Son muy pocos. Tendríamos el caso de Canadá, que Canadá tiene una costa en el Atlántico, una costa en el Pacífico, y al norte de Canadá se encuentra el océano glaciar ártico. Estados Unidos también tiene esa condición trioceánica, sobre todo en la parte norte de Alaska, que tiene costas en el océano glacial ártico. Y quien se aprovecha también de esta condición trioceánica es la Federación de Rusia, que tiene una salida al Pacífico, al norte el océano glaciar ártico y una pequeña porción de territorio marítimo en el caso de el mar Báltico, y ustedes atraviesan el mar Báltico y luego llegan al océano Atlántico. En esta condición marítima voy a dibujar un aspecto en cuanto a la dimensión, hasta dónde termina el territorio en el ámbito marítimo. Vamos a suponer que este es un territorio, esta es la línea costera, y posteriormente se van a establecer una medición de 12 millas náuticas. La forma de medir las distancias en el océano se realiza a través de esta unidad de medida, que son millas náuticas. De la línea costera hacia las 12 millas náuticas, a esto se le conoce como mar territorial. El mar territorial de un estado representa que tiene el control absoluto de esa franja costera. Ese mar territorial, incluso cuando una embarcación venga de fuera y quiere ingresar al mar territorial de una nación, tiene que pedir autorización, porque el mar territorial tiene la custodia de esa soberanía de ese estado. Y posteriormente tenemos hacia las 200 millas la llamada zona económica exclusiva, y como su nombre lo dice, le permite exclusividad al estado que se encuentra enfrente para la explotación de los recursos naturales. De la masa de agua, ahí estaríamos hablando de flora y fauna marina, también del suelo marino y del subsuelo marino. En las 200 millas náuticas se pueden explotar recursos de pesca, también se pueden explotar recursos mineros y también recursos de hidrocarburos. Una plataforma petrolera en las 200 millas náuticas es explotada por este estado. Tiene derechos de exclusividad. Y finalmente, otra unidad de medida, luego de las 200 millas está el denominado alta mar.
¿A quién pertenece el alta mar? A la humanidad. No tiene un dueño. Aquí ya no aplica el concepto de espacialidad. La espacialidad se refiere a quién es el dueño de ese espacio. Este Estado es dueño de sus 12 millas náuticas y puede explotar los recursos naturales hasta las 200. Después de las 200 es alta mar, es aguas internacionales, así también se le conoce, y pertenecen a la humanidad. Cualquier embarcación puede surcar más allá de las 200 millas náuticas y sería un territorio, un espacio sin una condición de pertenencia a un estado. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Profe, mencionó que el territorio de las 200 millas está cercado. No, yo decía que yo ponía un límite como si estuviéramos haciendo una medición en un mapa, ¿no? La medición viene desde acá, desde aquí hasta acá, las 200 millas, y es una medición geográfica. Obviamente que no existe una delimitación física, pero los instrumentos de navegación establecen las distancias y hasta ahí llegan las 200 millas, ¿sí? Ok, gracias. De nada. En este caso estamos hablando de dos dimensiones, territorio y mar, pero vamos a una tercera dimensión en este ámbito de espacialidad, que es propiamente el espacio aéreo. La lámina de PowerPoint no me permite explicarlo gráficamente, pero imaginémonos que encima de este territorio y de esta zona marítima que dibujé aquí en la lámina, hay un área, va a parecer pleonasmo, pero está un espacio aéreo. Y en este espacio aéreo pueden surcar aeronaves y me permite establecer rutas aéreas y existe también una pertenencia a el ámbito aéreo hacia el estado que tiene esa atmósfera encima de él. Y en este caso el espacio aéreo aplica en el ámbito territorial propiamente dicho y también aplica en el ámbito marítimo. El espacio aéreo de las 12 millas náuticas, ninguna aeronave puede ingresar si no tiene autorización del estado bajo el cual se encuentra, encima del cual o abajo del cual, como lo quieran ver, se encuentra ese espacio aéreo. La semana pasada, por ejemplo, hubo una noticia en el estado de Quintana Roo, no sé si alguien vio esa noticia, donde una aeronave que no tenía autorización para ingresar al espacio aéreo mexicano aterrizó en una carretera y llegaron personal del ejército y de la marina y encontraron que la aeronave estaba incendiada. Los pasajeros, los tripulantes huyeron, se pudieron llevar algo de la mercancía que se encontraba en la aeronave y traía drogas ilícitas, cocaína, estupefacientes. Esa aeronave ingresó al espacio aéreo mexicano sin autorización y llevaba productos ilícitos. En ese caso, entonces, el espacio aéreo encima de un estado y de la franja del mar territorial pertenece a un estado. Quien quiera atravesar ese espacio aéreo tiene que pedir autorización. ¿Y dónde termina el espacio aéreo? Donde acaba la atmósfera. Más allá de la atmósfera tenemos el espacio exterior, fuera de la Tierra. ¿A quién pertenece el espacio exterior? Pertenece también a la humanidad. No hay un dueño en el espacio exterior. Sin embargo, en el espacio exterior nos vamos a encontrar que hay instrumentos, que hay equipo, que hay desechos que la carrera espacial ha dejado ahí en el espacio exterior desde los años 50 hasta la fecha. Esos satélites, esos equipos, esas diferentes herramientas que la humanidad en los programas espaciales de diferentes países han dejado en el espacio exterior es lo que se ya conoce como basura espacial. En este sentido, el espacio exterior como tal pertenece a la humanidad. Y finalmente, en una quinta dimensión, pues es el ciberespacio, que en este momento lo estamos ocupando para llevar a cabo esta videoconferencia, que lo utilizan ustedes para entrar a páginas web, que lo van a utilizar para hacer su infografía y buscar la información en la página web oficial de la
Organización de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Por ejemplo, ¿a quién le tocó la UNICEF? Creo que a Cintia. Ella lo va a consultar en la página web oficial y en ese sentido tendríamos que el ciberespacio también tiene pertenencia. Los gobiernos de los estados tienen páginas oficiales. Los gobiernos también utilizan estas herramientas en el ciberespacio y manifiestan una pertenencia. Las empresas también tienen sus diferentes espacios en el ámbito del ciberespacio para tener su presencia. Y también tendríamos que los particulares, los individuos, tenemos también presencia en el ciberespacio. En este caso estaríamos hablando de una quinta dimensión donde se da la figura de esta distribución espacial. ¿Hasta ahorita alguna duda? No, profesor. En Profe, este caso, sí, por favor, profe. Ricardo. ¿Cómo le hace, o bueno, cómo piden permiso las aeronaves para aterrizar o sobrevolar un país? En este caso, cuando hablamos del espacio aéreo, por ejemplo, Lufthansa, que es una línea aérea alemana, quiere viajar a la ciudad de Cancún porque muchos alemanes tienen la intención de estar en las playas paradisíacas de Cancún, y el gobierno alemán, que representa a la empresa alemana, negocia con el gobierno mexicano un tratado internacional de apertura del espacio aéreo mexicano para que una aeronave alemana pueda venir a la Ciudad de México. Y obviamente que en esta condición de un tratado internacional de creación de rutas aéreas, también se le permite que una empresa mexicana de viajes aéreos también pueda llegar a territorio alemán. Generalmente se maneja la reciprocidad. Si tú me lo permites, yo te lo permito. En esas condiciones, obviamente que tendríamos que tener un permiso, y ese permiso se hace a través de una negociación de un tratado internacional para crear una ruta aérea, que representa en términos de negocios internacionales una ruta aérea entre la ciudad de Frankfurt, donde está la sede de Lufthansa, y Cancún. Pues implica recursos que ciudadanos alemanes irán a Cancún y derrocharán sus carteras en las paradisíacas playas de Cancún, la Riviera Maya. Y esto también representa incluso un bajo costo en el tema de los pasajes aéreos, porque ante la mayor frecuencia de vuelos, el precio del pasaje de avión tiende a bajar. Entonces es a través de un acuerdo. Lufthansa no puede entrar al espacio aéreo mexicano si previamente no hay una autorización o un permiso o una situación de emergencia. Imaginémonos un vuelo entre la ciudad de Caracas y Frankfurt, y por alguna cuestión hay un desperfecto en el avión y el piloto pide autorización para ingresar al espacio aéreo en una situación de emergencia y aterrizar en el aeropuerto de Cancún. Sería una cuestión de emergencia, una excepción, pero ya una ruta aérea establecida sería a través de un acuerdo internacional. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. De nada, entonces Profe. tomaríamos, perdón, ¿alguna pregunta? ¿No? Sí, y por Sí, ejemplo, dime. los lugares que está prohibido sobrevolar en avión y todo eso, si un avión comercial se mete, ¿cómo reacciona ahí el país? En este caso hay espacios aéreos donde no se permite el sobrevuelo por cuestiones de temas militares o temas de seguridad, y obviamente que recibe una sanción. En el caso que les platicaba hace rato Profe, de Quintana Roo, sí, dime. y si por ejemplo el avión está teniendo problemas, dificultades técnicas, vaya, y no tienen, o sea, tienen que aterrizar de emergencia. Hay toda cuestión de temas relacionados con un percance, una situación de emergencia, pues se justifica. Lo comentaba yo, el tema del aeropuerto, del avión que aterrizó en una carretera la semana pasada en Quintana Roo, pues no era una cuestión de emergencia.
llevaban en su transportación drogas ilícitas y aterrizaron de emergencia. Obviamente que ahí tendrían que hacer una investigación si fue por una falla mecánica o estaba previamente planeado aterrizar en la carretera y después de llegar a la carretera tomar como referencia el transporte de la droga para comercializarla y luego que el avión levantara vuelo, pero ahí les falló algo y prefirieron quemar el avión y sacar parte de la droga, porque cuando llegaron las autoridades militares todavía había droga al interior del avión. Toda excepción, como el tema de la cuestión del a dónde se puede sobrevolar, dónde no se puede sobrevolar, o el tema de una emergencia, serían situaciones de excepción. Pero realmente una ruta aérea está delimitada, está marcada, y siempre se va a cubrir esa ruta aérea y no se va a cambiar. Estamos hablando de vuelos comerciales. Un vuelo particular tiene otras condiciones, porque en el vuelo particular tú rentas un avión y le dices, quiero ir a Hawái, y el piloto diseña su ruta en ese momento. Obviamente que también pide autorización al espacio aéreo de los Estados Unidos para llegar a Hawái, que es territorio de los Estados Unidos, ¿sí? Ok, profe, muchas gracias. Vamos a continuar. Sí, profe, de gracias, nada. gracias. En este caso, entonces, la manifestación espacial también está ligada con condiciones, por ejemplo, como la situación geográfica, dónde está ubicado el territorio, la superficie. Ahorita vamos a hablar en esos temas de los tamaños de los territorios de los estados. Estaríamos hablando también de la morfología, cuál es su forma, y también la distribución del agua a nivel internacional, la hidrografía, el clima, cómo están distribuidos estos temas en los diferentes continentes, y la flora y la fauna. En este sentido, un elemento importante que también retoma este factor para las relaciones internacionales es la creación del concepto de frontera. ¿Dónde termina un territorio y dónde inicia el territorio de otro estado? La frontera entonces tiene una carga política y también una carga geográfica, porque hay delimitaciones naturales, como pueden ser ríos, pueden ser montañas, y también existe una delimitación que se hacen trazados a través de instrumentos geofísicos para el establecimiento de una frontera, no necesariamente a través de un accidente natural, como puede ser un río o una montaña. En este sentido, también tendríamos como elemento importante que el control de un espacio por parte de un territorio, por parte de un estado, le permite un dominio, un control, y a partir de ese control también se puede generar una jurisdicción. Donde ocurrió el incidente es donde se lleva a cabo quién tiene el dominio de ese territorio y quién tiene esa jurisdicción, quién controla ese territorio. Tomamos entonces un ejemplo de todo lo que estoy diciendo, y hay una serie de televisión que me gusta mucho, no sé si les haya gustado o la hayan visto ustedes. Si no la han visto, se las recomiendo mucho, y es Vikingos. Alguien podría pensar, no, está muy buena la serie, está basada en hechos reales, y en este mapa, por ejemplo, son las rutas de conquista de los vikingos. Estamos hablando del año 1000, del año 800, y tenemos precisamente aquí en la parte norte donde se llevan a cabo las culturas vikingas y cómo inician sus rutas de navegación a las Islas Británicas, a Francia, Normandía, incluso atraviesan el estrecho de Gibraltar. A esta región de aquí se le llama el estrecho de Gibraltar, y llegan al mar Mediterráneo, conquistan territorios al sur de Italia, incluso llegan al Mar Negro, aquí se le conoce como Mar Negro, y llegan hasta Rusia. Por cierto, Vikingos sexta temporada, primera parte, llegan a tener hasta presencia en la Rus de Kiev. En este caso, la sexta temporada, primera parte, termina en la invasión rusa
hacia los territorios vikingos. Por cierto, ¿alguien ha visto esta serie de vikingos? Sí, profesor. Sí, ¿En profe. en qué temporada te quedaste? En las 6. En la 6. Y se supone que en diciembre van a abrir la temporada 6, segunda parte. ¿O ya viste toda la 6? No, voy cuando apenas se enteran del ataque de los rusos. Ah, sí. Oye, ¿te acuerdas quién es Floppy en la serie? Sí, el amigo de Ragnar, ¿no? El que construye barcos. Sí, ¿Te acuerdas que se va a una isla? sí. ¿Te acuerdas cómo se llama la isla? Ay, ahorita no me No, acuerdo. ni yo me acuerdo, profe. Acá está, miren, es Islandia. Ah, sí, sí. Pues sí. Aquí está. Ahí. Pero le llamaban Narváez, ¿no? Algo así lo Sí, escucho. no tiene el nombre actual, pero es Islandia. Él dice, voy a navegar al norte, ¿sí se acuerdan? Sí. Y es una isla con volcanes y una condición de nieve casi permanente. Entonces, la distribución de un fenómeno en las relaciones internacionales explicada a partir de estas condiciones del espacio terrestre marítimo. Otro mapa, este me gusta también mucho, insisto, me gusta mucho la serie de vikingos, porque aquí las rutas de conquista de los vikingos están en una condición movible y también ubicadas con territorios musulmanes, el califato de Córdoba o el imperio abasida, en el caso del norte de África y Medio Oriente, y también las conquistas de los húngaros en el color verde. Ya voy a pasar a otra lámina, no sé si esta les haya gustado. Y acá es otra vez el tema vikingo, con una dimensión también, pero ya sin la movilización de las flechas. Bueno, ahora vamos a manejar algunos datos duros respecto al tema de la cuestión territorial. Aquí tenemos los 10 países más extensos del planeta y estaríamos hablando de la Federación Rusa o la Federación de Rusia o Rusia, las tres formas es correcta. Tiene un territorio de 17.098.242 kilómetros cuadrados. Es la nación más extensa del planeta y, como les comentaba hace rato, tiene una presencia europea y también una presencia asiática. Y la parte norte con el litoral del Océano Glaciar Ártico. La segunda nación más extensa del planeta es Canadá, con 9.984.670 kilómetros cuadrados en la parte norte del continente americano. Estados Unidos de América tiene una extensión territorial de 9.833.517 kilómetros cuadrados. Estados Unidos, ya lo explicaba ¿Y yo México? también. Espérame, es que nada más puse los 10. ¿No? Estados Unidos ya con una presencia atlántica pacífica, la parte norte de Canadá en el noroeste tiene una presencia Estados Unidos con Alaska. Estados Unidos también tiene una región insular en el caso del Caribe con Puerto Rico y con Islas Vírgenes Americanas. Y en el Océano Pacífico, Estados Unidos también tiene 3 regiones insulares, el archipiélago de Islas Marianas del Norte, que se encuentran al este de Japón. En la parte sur de Japón está una pequeña isla que también pertenece a Estados Unidos, que se llama Guam, y al norte de Papúa Nueva Guinea está otra pequeña isla que pertenece a Estados Unidos, que se llama Samoa Americana. República Popular China tiene una extensión territorial de 9.596.960 kilómetros cuadrados, solo tiene costas en el Océano Pacífico, aunque República Popular China, los chinos son muy especiales. Aquí Cintia Samantha, no me dejará mentir que tomó el curso de Conociendo a China, y los chinos, no obstante que solo tienen salida a un solo océano, al Pacífico, ellos denominan que tienen 3 mares que bañan las costas chinas: el mar meridional de China, el mar Amarillo y el mar de China, pero en estricto sentido solo tienen salida al Océano Pacífico. En el caso de Brasil también solo tiene
salida al Océano Atlántico, pero nada despreciables, 8.515.770 kilómetros cuadrados. Es la quinta nación más grande del planeta. Australia, que es la isla más grande del planeta y es la sexta nación más grande del planeta, tiene 7.741.220 kilómetros cuadrados. India es la séptima nación con 3.287.263 kilómetros cuadrados. Argentina, otra nación latinoamericana, 2.780.400 kilómetros cuadrados. Kazajistán, que se encuentra en Asia Central, 2.724.900 kilómetros cuadrados, y Argelia, que se encuentra al norte de África, 2.381.740 kilómetros cuadrados. Solo elegí las 10 naciones más extensas del planeta, y también para hacer un comparativo en cuanto a la dimensión, las 10 naciones más pequeñas del planeta. Quiero hacer aquí la aclaración que solo estoy recabando territorios independientes, no a naciones dependientes. Como hemos platicado en alguna otra ocasión, hay territorios, por ejemplo, Puerto Rico, que pertenece a los Estados Unidos, por ejemplo, Samoa Americana o Guam, no están incluidos en esta lista, solo estados independientes. El Vaticano tiene una extensión territorial de 0.44 kilómetros cuadrados. No llega ni al kilómetro cuadrado. Mónaco, muy famoso por el tema de los casinos, el Gran Premio de Mónaco, etcétera, que se encuentra enclavado en territorio francés, tiene 2 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Nauru, que es una isla en Oceanía, tiene 21 kilómetros cuadrados. Tuvalu, que se encuentra también en Oceanía, 26 kilómetros cuadrados. San Marino, que se encuentra enclavado en Italia, tiene 61 kilómetros cuadrados. Liechtenstein, que se encuentra enclavado en territorio alemán, 160 kilómetros cuadrados. San Kitts and Nevis, que se encuentra en el Mar Caribe, en las Antillas Menores, 261 kilómetros cuadrados. Maldivas, que es un archipiélago que se encuentra al este de la India, en el Océano Índico, 298 kilómetros cuadrados. Malta, que se encuentra en Europa, en el Mediterráneo, 316 kilómetros cuadrados. Y el número 10, Granada, que se encuentra en las Antillas Menores, 344 kilómetros cuadrados. Vean la gran diferencia de las dimensiones espaciales entre estas 10 naciones y las 10 naciones con más territorio. Incomparable, no hay forma de comparar las grandes diferencias entre un territorio inmenso y un territorio minúsculo, pero con la condición de que son estados y son dueños de ese ámbito territorial. Buena parte de los microestados son islas, como podrían ustedes fijarse en este momento. A continuación, pues vamos al tema de la situación geográfica. Este mapa, que por lo general lo vemos a la inversa, pero ¿por qué no estudiar las cuestiones geográficas no solo en una forma tradicional? Este mapa nos ubica precisamente al continente americano, que como veíamos, se encuentra completamente separado del resto de los continentes. Oceanía, que se encuentra acá, desde Nueva Guinea, Australia y todas las islas de Oceanía. Y en lo particular quiero hacer referencia al tema de la masa continental, que generalmente llamamos, por un lado, Europa, acá está ubicada Europa, por el otro lado África y por el otro lado Asia. Pero en estricto sentido geográfico, y estamos hablando desde un ámbito espacial, para romper mitos, la masa continental está unida, Europa está unida a Asia. No hay una separación, como acá sí está separada América y como acá sí está separada Oceanía. Esta masa continental europea asiática también está unida aquí en el ámbito geográfico con África. Medio Oriente está unido a África a través de la península del Sinaí. En una situación geográfica estaríamos hablando de una masa continental euroasiático-africana.
como lo pueden ver ustedes en este mapa. Sin embargo, por condiciones de este tema de las fronteras políticas, hay una cordillera que se llaman los Montes Urales, que dividen Europa de Asia, y el tema africano, si bien es cierto que está la península del Sinaí, que les digo que une África y Asia, la división entre los continentes se utiliza bajo esa connotación frontera política. En este caso, los grandes océanos, ya los he comentado, aquí los ubicamos en los mapas. El océano más grande del planeta es el Océano Pacífico. Tenemos también el Océano Atlántico, que durante varios siglos fue el más importante por las rutas comerciales entre Europa y América. Actualmente el océano más importante para los negocios es el Océano Pacífico. Y tendríamos el caso del Océano Índico, que se encuentra al sur de la India, el Océano Índico, y los dos grandes océanos que se encuentran en los polos. En el polo norte, el Océano Glaciar Ártico, y en el polo sur, el Océano Glaciar Antártico. Y tendríamos también, por ejemplo, el tema de los relieves. En la parte del mapa con la tonalidad café se encuentran las grandes cadenas montañosas. De las más importantes, por ejemplo, el Himalaya, que se encuentra acá. También aquí tendríamos los Andes, que se encuentran acá. Y en el caso de la parte de América del Norte, en este lado tendríamos las rocallosas y las rocosas de este lado, de las cadenas montañosas más importantes del planeta. En el tema hidrográfico, que también hablábamos hace rato, la pertenencia a los recursos hídricos en los territorios. Aquí vemos un listado de los principales ríos: el Amazonas, que corre en América del Sur, el Nilo, que está en el continente africano, el Yangtze, que se encuentra en el caso de China. Los principales ríos como un recurso hidrográfico. Y a continuación el tema climático. El clima también es determinante porque puedes tener como territorio una gran extensión, pero quizá no es propicia con el clima para los temas agrícolas o incluso para las cuestiones de la generación de asentamientos humanos. Podemos ver, por ejemplo, aquí en la parte norte, clima frío, y Rusia, vemos, tiene una gran presencia de clima frío, que no es propicio para el desarrollo de asentamientos humanos. El clima templado, que viene en una franja posterior al clima frío, y el clima tropical, tórrido, que se encuentra en la parte media del planeta, en lo que se conoce como popularmente como el Ecuador. Es el clima caluroso. La mayor parte del continente africano se encuentra en esta franja. También desde México hasta Brasil también se encontrará este clima caluroso. También lo tiene Australia, también lo tiene India, también lo tiene el sureste asiático, y vuelve otra vez un clima templado, y en el polo sur otra vez un clima frío. Y también en relación con el clima se encuentra la vegetación de acuerdo a cada una de las condiciones climáticas: vegetación para climas fríos, vegetación para clima templado, vegetación para clima tropical. Y en este sentido también la fauna está ligada estrictamente al tema climático. Habrá fauna para el clima frío, el clima templado y el clima tropical. Están ligados completamente. Entonces, una extensión en el ámbito territorial, en el ámbito espacial, en el ámbito marítimo, está ligada a estas diferentes variantes. ¿Alguna pregunta, alguna duda en este momento? No, profe. ¿Seguro? No, ¿Seguro? profesor. Todo bien. Pues todavía tenemos una hora para continuar con la exposición. Si me permiten ustedes, ahora voy a compartir esta otra lámina. Cuando la puedan ver, por favor, me avisan. Ya, profe. Ya llegué. Gracias. Les decía yo que en esta clase también vamos a abordar los factores sociales socioeconómicos
que se encuentran también como elementos que nos permiten explicar los fenómenos internacionales, y estaríamos hablando de temas demográficos, científicos, tecnológicos, productivos, comerciales y de negocios. En primera instancia vamos a platicar de los factores sociales. Los factores sociales, que como su nombre lo indica, pues recaen precisamente en la composición de la sociedad. Las relaciones internacionales estudian fenómenos desde el punto de vista social. Aquí vamos a hablar de temas, por ejemplo, como la población, las etnias, los idiomas, la religión y la educación. En este sentido, podemos hablar de un fenómeno estrictamente desde temas sociales que estarían involucrados, en primer lugar, el tamaño de la población. Esta página se las recomiendo mucho, ahí la copié, y en la parte final de la lámina dice 14 de julio 1722. En ese momento hice la captura y nos ubica como si fuera un reloj, cómo está creciendo el tamaño de la población a nivel mundial. Incluso divide población masculina de población femenina. ¿Cuántos nacimientos en este año? Estamos hablando del 2020. ¿Cuántos nacimientos el día de hoy? ¿Y cuántas muertes en el año? ¿Cuántas muertes hoy? En estricto apego a este reloj que se modifica de acuerdo al tamaño de la población, estaríamos señalando que el día de hoy, 14 de julio, a las 17:22, hora de la Ciudad de México, la población del planeta es de 7.814 millones de habitantes, 361.709. Estamos hablando de 7.800 millones de seres humanos que habitamos el planeta Tierra. Ahí ven ustedes la distribución masculina de 50.4, la distribución femenina de 49.6. ¿Cuántos nacimientos van en lo que llevamos del año? Estaríamos hablando de 6 meses y 14 días de julio. Estaríamos hablando de 83 millones de nacimientos en lo que va del año. ¿Y cuántas muertes en este año? Estaríamos hablando de 32 millones de personas que han muerto a lo largo del año. Les recomiendo mucho. ¿Perdón? ¿Incluyendo ya lo del coronavirus? Sí, porque el reporte que tiene ya están incluidas todos los tipos de muertes, ¿no? Todos los tipos de muertes, sí. Tomando como referencia, por ejemplo, en Estados Unidos han muerto más de 100,000 personas, ya están contabilizadas en esas 32 millones de personas. Les recomiendo mucho esta página, son datos muy interesantes, son ejercicios estadísticos. En este sentido, de nuevo, vamos a hacer una ubicación de las 10 naciones más pobladas del mundo. Para los preocupados por México, México sí sale en esta lista. Y estamos hablando de que la nación con más habitantes del planeta es la República Popular China, con 1.394 millones de habitantes. ¿Alguien recuerda el número de habitantes en toda la Tierra, en toda la humanidad? 7 billones. 7,000 millones, 7,814,000, ¿sí? 7,814,000, perdón. Y solo en un país, República Popular China, hay 1.394 millones de habitantes. Solo en un país, es el país más poblado de la Tierra. Históricamente, tradicionalmente, siempre ha existido sobrepoblación en el territorio de la República Popular China. En el curso que tomó Cintia, incluso hay una explicación en el primer video, no sé si te acuerdas, Cintia. Sí, de la unidad 1. Ajá, cuando un emperador construye un río que permite la posibilidad de que el agua del río sea utilizada para temas agrícolas, el emperador lo utilizaba para pasear, pero esa explosión de producción agrícola permite la generación de mayor cantidad de población. Cuando te sobran los alimentos, pues te dedicas a crear niños. Cuando tienes problemas para generar alimentos, lo que quieres es menos tener población porque no tienes con qué alimentar a la población. Se refiere al río que el emperador no me acuerdo ahorita su nombre, pero que como que crea, como que lo cerca para
bueno, ahí explicaba algo de su ejército para poder, pues, alimentar a su ejército y Ajá. porque pues ya como que los recursos no alcanzaban, entonces como que él le vino esa idea de como cercarlo o algo así. Ajá, estaríamos en este caso, desde la antigüedad, hay una fuerte presencia mayoritaria de población en esa región del planeta, de lo que actualmente llamamos República Popular China, y en el continente asiático también tenemos a India. En el caso de India, para los próximos años estará superando la población de República Popular China y en este momento tiene una población de 1.326 millones de habitantes. Si sumamos la población de India y la población de China, estaríamos hablando de 2.700 millones de habitantes. Estaremos hablando de una gran cantidad de población en dos naciones asiáticas. China tiene una gran ventaja y lo podríamos comparar con su territorio, casi los 10 millones de kilómetros cuadrados. India es más pequeña, 2.3 millones de kilómetros cuadrados. Eso refleja que hay mayor densidad de población en India que en China. La tercera nación por extensión de su población a nivel mundial, aunque ustedes no lo crean, es nuestro vecino Estados Unidos de América, con 332.639.102 habitantes. Es la tercera nación por extensión en su población a nivel mundial. La que continúa, la número 4, es Indonesia, que es una región insular al sur del continente asiático, en el llamado sureste asiático. Tiene 267 millones de habitantes Indonesia. Pakistán, que también se encuentra en el continente asiático. Estaríamos hablando de que los 5 países más poblados del mundo, 4 se encuentran en Asia. Pakistán, que tiene frontera con India, tiene una extensión territorial de 233 millones de habitantes. Nigeria es la nación más poblada del continente africano. Nigeria tiene 214 millones de habitantes y aparece Brasil en esta lista, que como recordarán ustedes es la quinta nación por extensión territorial. Brasil es la nación latinoamericana más extensa y es la nación latinoamericana con mayor población, con 211 millones de habitantes. Bangladesh también se encuentra en Asia, es vecino de la India y tiene una población de 162 millones de habitantes. La Federación de Rusia, que se encuentra en esa condición euroasiática, tiene 141 millones de habitantes. Y ahora sí, México es la 10ª nación por tamaño de población, según los datos preliminares de julio del 2020, 128 millones de habitantes. Recuerden ustedes que antes de la contingencia se estaba llevando a cabo el censo poblacional y tengo entendido que fue suspendido por el tema de la contingencia. En lo particular quiero hacer la aclaración que a mí no me censaron. No sé si a ustedes les llegó el censo. Sí, profe, a mí sí. No, a mí no, tengo esa queja. A mí, Bueno. Por ejemplo, en mi casa hicieron la estampa, pero tampoco nos preguntaron nada. ¿En serio? Profe, tengo una duda. ¿Sí? Dime. Por ejemplo, si esas naciones donde están más pobladas es porque hay más alimento, ¿por qué hay tanta gente que no tiene que comer? Lo que pasa es que, como hace rato decía yo, cuando hay más prosperidad, pues sí hay más explosión demográfica, ¿no? En una condición de austeridad, pues las familias se limitan a la procreación, ¿no? ¿Sí? En el caso chino es una tradición que viene desde la antigüedad, la generación de gran cantidad de población. También es una ley, ¿no? Actualmente en China, a partir de las reformas económicas de 1978-79, solo se puede tener un hijo, una familia, un hijo. Es una de las reformas de carácter social que se estableció en China. De ahí que la población de India, que no tiene esa restricción, ya está por rebasar a la población de China. ¿Sí? Vamos a comparar ahora con las naciones que tienen menos población. Estricto sentido, estamos hablando de territorios independientes.
El Vaticano tiene una población de 1,000 habitantes en el territorio de Vaticano. Nauru, que también salió en la lista de los territorios más pequeñitos, 11,000 habitantes. Tuvalu, que se encuentra en Oceanía, 11,342. Palau, que también se encuentra en Oceanía, 21,000 kilómetros cuadrados. San Marino, que se encuentra en Italia, 34,000 habitantes. Mónaco, 39,000 habitantes. Liechtenstein, 39,000 habitantes. San Kitts y Nevis, 53,000 habitantes. Dominica, 74,000. Y Andorra, que es un pequeño reino entre España y Francia, 77,000 habitantes, las naciones más pequeñas. No hay comparación, no hay una forma de poder establecer parámetros, cuando de este lado tenemos millones de habitantes y en este caso las naciones más pequeñas en cuanto al tamaño de su población. Un importante elemento, sí, dime. Disculpe que lo interrumpa. En lo de las naciones menos pobladas entraría que pues algunas naciones luego como que pues precisamente solicitan que pues se vayan a vivir ahí pues los habitantes de otras naciones y como que así como que les ofrecen mejor trabajo y todo Como eso Canadá. precisamente para que como que pues haya más habitantes. En este caso, estas tienen una situación difícil porque si vemos están muy pequeñitas. Entonces el tema del tamaño del territorio pues está correlacionado con el tamaño de la población. Nauru, si recuerdan ustedes, estaba también dentro de las más pequeñitas, Tuvalu también, San Marino, Mónaco, Liechtenstein, San Kitts y Nevis, son de las más pequeñitas en cuanto a territorio. Entonces ahí no se daría esa correlación, pero hay otros territorios que, por ejemplo, Canadá, se me estaba olvidando, Canadá no está aquí, y Canadá, recordaron ustedes, tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados. La población de Canadá es de 35 millones de personas. Ahí sí, por ejemplo, se da el fenómeno que nos comentas. Canadá abre sus puertas a la migración para que personas quieran ir a vivir a Canadá y explotar ese territorio, porque hay gran cantidad de territorio y muy pequeña población. Ahí sí De hecho, lo tendríamos. te pagan, ¿no, profe? Por si quieres tener hijos, te dan un apoyo económico por cada hijo que tengas, porque normalmente la población de Canadá es gente mayores, pues, para que entendamos, desde Sí. mayor edad. Fíjense que yo tengo una anécdota, no sé si la quieren que se las cuente. Conozco a una profesora Sí, profe, sí. que me contó hace como 2 años, sí, más o menos hace 2 años. Su hija estudió pedagogía, incluso tiene una maestría. Y una vez me contó la profesora que su hija desde muy pequeñita siempre tenía la ilusión de vivir en Canadá. Siempre tenía esa ilusión. Y como dice, es Mauricio, ¿verdad? El que hizo el comentario de Canadá. Sí. ¿Sí era Mauricio? Y Como anterior, dice, Samantha. sí, como dice Mauricio, Canadá abre sus puertas a la migración y mientras mejor preparado te encuentres, domines su idioma. Canadá habla 2 idiomas, población francesa y población que habla inglés, francófonos y anglófonos. En este caso, Canadá cada año abre las puertas a la migración, pero pone una lista de profesiones y si tú tienes esa profesión, cumples con el tema del idioma, se te permite irte a vivir a Canadá sin ninguna restricción. Entonces esta chica que había estudiado pedagogía, cada año verificaba la lista para ver si había una profesión de lo que ella había estudiado. Generalmente pues se da un perfil hacia temas científicos, hacia temas técnicos y hace 2 años me contó su mamá que se abrió la convocatoria de migración a Canadá y pedían profesores, pedagogos. Pues ni tarde ni perezoso, la chica manda su solicitud y le aceptan la solicitud y ya para no hacer el cuento largo, la chica vive en Toronto y trabaja en una escuela pública en Canadá. El sueño de la vida cumplido. En una población de 35 millones de habitantes. La población de Canadá cabe 4 veces en la población de México y México cabe 5 veces en el territorio canadiense. Las dimensiones espaciales y el factor social. Bueno, luego de esta anécdota estábamos hablando de la distribución.
Aquí tenemos en este mapa una distribución de la población, pero no por tamaño, sino por el tema étnico. Estaríamos hablando de población de razas o ubicándolo en ese contexto de población asiática. Aquí los ubicamos como turcos, mongoles, chinos, japoneses, y también estaríamos hablando de población amerindia en la parte norte de Canadá, en territorios de Estados Unidos, de México, en América del Sur, población con rasgos negros en la parte de África y también en Australia, también población en el color verde, en las diferentes etnias en el continente africano, y también población con características étnicas blancas en Europa, en la región de Rusia, en Asia Central, y también en la parte de la India, y también en el llamado Medio Oriente, en el norte de África, una distribución de la población, pero a partir de características étnicas. En este otro mapa, que también estaríamos en el ámbito de la cuestión relacionada con los temas sociales, los idiomas, los países que hablan la lengua de inglés, los países que hablan español, que se encuentran precisamente en América Latina, en España, los países que hablan francés, Francia como tal, la región que les decía yo canadiense, acá se encuentra esta región de la, ay perdón, se me fue acá está el color, aquí se encuentra la región de Quebec, que habla francés, también el chino, si hablamos de la República Popular China con 1.300 millones de habitantes, la lengua mayoritaria en China es el mandarín, y tendríamos una gran presencia de este tipo de población. También lenguas de origen malayo y polinesio en el sureste asiático, también lenguas como el portugués en Portugal, en Brasil y algunos países africanos, y el caso del ruso, que exclusivamente se habla en Rusia, el árabe, que se encuentra en la península arábiga, el norte de África, y una serie de idiomas que se encuentran en color rojo, que se hablan exclusivamente en esos países. En este caso, algunas lenguas europeas, algunas lenguas en Medio Oriente, en Asia, en el sureste asiático, y en el este de Asia, como el japonés o el coreano. En esta condición, para terminar el factor social, pues es importante la distribución de las religiones en el mundo. Estaríamos hablando de que religiones cristianas, que tienen su origen en este caso en el surgimiento a partir del caso del catolicismo, y luego algunas otras expresiones que se han separado también de la Iglesia Católica. En todo ese conjunto ubicamos a religiones de origen cristiano. Estaríamos hablando que representan el 31.8% de las religiones a nivel mundial. El Islam, que ya platicaba yo en alguna ocasión, su origen con Mohammed, y estaríamos hablando del 24.5% de la utilización de esta religión a nivel mundial. Personas que no tienen religión, estaríamos hablando del 15.3% a nivel mundial. El hinduismo, que es una religión que se practica en la India, ya en alguna ocasión lo platicaremos con más detalle, estaríamos hablando del 15% de la población a nivel mundial. El budismo, que es una religión también originaria en la India, un príncipe hinduista se separa de la religión y crea su propia religión. Buda es el 6.6% a nivel internacional. Y religiones de carácter popular, sobre todo en contextos africanos, 5.6%, otro tipo de expresiones religiosas, 0.9%. No tenemos argentinos en el grupo, ¿verdad? ¿No hay argentinos en el grupo, ni argentinas? No, profe, aquí no. No, profe, gracias a Dios no hay. En Argentina, por ejemplo, hay una religión dedicada a Maradona, con todo respeto a Maradona, el futbolista, así se llama la religión maradonista, en serio. Y ¿Por qué? pues así es la gente luego.
Y en el tema judío tenemos el 0.2 de la población mundial. Bueno, ahora vamos a los factores de tipo económico. En el tema económico, que ustedes ya han estudiado economía con el maestro... Profe, Mande. ¿cristiano incluye católico? En ¿O es el- eso? ¿En cuál, perdón? ¿Cristianismo incluye la A los religión católica? católicos, sí. El Ah, cristianismo incluye a todas las religiones originadas por Jesucristo, los católicos y todas las demás expresiones que luego le llamamos protestantes, están también incluidas en el tema cristiano, ¿sí? Ah, ok, gracias. De nada. Les digo, los factores económicos, ustedes ya los han estudiado en primer cuatrimestre, en segundo cuatrimestre. Estaríamos hablando de un factor importante como el Producto Interno Bruto, el tamaño y las grandes empresas, su distribución a nivel internacional. También yo quise incluir aquí en este factor, por ejemplo, el tema de los dueños de las grandes empresas, el tema de la ciencia y el tema también deportivo. El deporte también es un negocio a nivel internacional y es un factor importante para la ubicación de los diferentes componentes de estos fenómenos. El Producto Interno Bruto, como ustedes recordarán, es la suma monetaria de todos los bienes y servicios que genera una economía, en este caso están valorados en dólares, en un periodo determinado. Estaríamos hablando del Producto Interno Bruto 2019, estos datos, son del Banco Mundial. En alguna ocasión también platicábamos de qué es el Banco Mundial. El Producto Interno Bruto a nivel mundial más importante es Estados Unidos de América. En segundo lugar, República Popular China. Vean ustedes la importancia de esta nación en el tema poblacional, ahora en el tema económico. Japón es la tercera economía a nivel internacional. La número 4 es Alemania y la número 5 es la India. Hace rato hablábamos de las 5 naciones más pobladas del planeta y 4 eran asiáticas. Aquí hablamos de las 5 economías más importantes del mundo y 3 son asiáticas. Profesor. Dime. Lamento interrumpir, pero mi compañero Max Luna dice que si lo puede dejar entrar, por favor, que se le apagó el teléfono. Ah, sí, Muchas gracias. ya le di el acceso. Gracias. Gracias, profesor. Entonces tenemos a la economía número 6, el Reino Unido, la economía número 7, Francia. Tendríamos esos 3 representantes europeos, Alemania, Reino Unido, Francia. La número 7, la número 8 es Italia y la número 9 es Brasil. Brasil se destaca entonces en nuestro conteo del tamaño de su territorio, como la número 5. Brasil también destaca por el tema poblacional y es la economía número 2 del continente americano. En el continente americano, número 1, Estados Unidos, número 2, Brasil. La número 3 es Canadá. Aquí era el comentario precisamente con la cuestión poblacional. Muchas de las grandes economías están ligadas a una gran cantidad de población. Estados Unidos, gran población. República Popular China, gran población. Japón tiene 120 millones, Alemania tiene 80 millones, India tiene 1.300 millones, Reino Unido tiene 60 millones, Francia tiene 50 millones, Italia tiene 50 millones, Brasil tiene 211 millones. Entonces sí estamos hablando de una gran cantidad de población para la generación de riqueza. Pero Canadá... Profesor, dime. Bueno, quería comentar que, bueno, en lo que leí del curso decía que la República Popular China tenía que como que cuidar muy bien su economía o sus intereses porque pues luego tienden mucho a gastar, pero más que nada como en armas. Entonces decía que si siguen como de esa manera manejando su economía, pues puede ser que pues decrezca. Sí, en este caso hay riesgos, ¿no? Si no se llevan a cabo en forma muy estricta las políticas económicas. Les decía, gracias por tu participación, les decía el caso de Canadá. Canadá tiene 35 millones de habitantes y es la economía 10 del planeta. ¿Qué refleja esto? Una alta productividad, la generación de importantes empresas
que retribuyan esa riqueza a Canadá y la importancia de la preparación de las personas que viven en territorio canadiense. Ese fenómeno de gran cantidad de población, gran cantidad de territorio, lo llevan a cabo algunos de estas grandes economías, pero Canadá rompe el modelo. En este caso sí me fui hasta los 20 países con tamaño de población. El número 11 estaríamos hablando de la Federación Rusa. El número 12, República de Corea. ¿Hay alguien aquí de Oaxaca en el grupo? ¿No? Voy a hablar bien de Oaxaca. Sí conocen Oaxaca. Profesor, sí. No, profe, nunca he ido. Sobre todo, quiero hacer el comparativo con Oaxaca. Oaxaca tiene una extensión territorial de 100,000 kilómetros cuadrados. La República de Corea tiene una extensión territorial de 99,000 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 55 millones de habitantes y es la economía número 12 del planeta. Estoy hablando de que popularmente a esta nación le llamamos Corea del Sur. Es la economía 12 del planeta. Y todos conocemos productos de sus grandes transnacionales como Samsung, Daewoo, LG. En este caso tenemos una gran economía. En el caso español es la economía número 13, Australia la economía 14 y México la economía 15. Y tendríamos a Indonesia como número 16, Países Bajos 17, Arabia Saudita 18, Turquía 19 y Suiza la economía 20 a nivel mundial. Estamos hablando de las 20 naciones con mayor capacidad económica a nivel mundial. En este contexto, este mapa refleja precisamente esta distribución del tamaño de las economías, donde tenemos el color azul más oscuro, se encuentran las economías más grandes, y así sucesivamente mientras se va diluyendo el color azul. A continuación, de acuerdo con la revista Forbes, es una revista internacional que registra precisamente los niveles de las grandes empresas. Aquí tenemos a las empresas más importantes a nivel internacional. La empresa número 1 a nivel internacional es el Banco de Industria y Comercio de China, el ICBC. La número 2 también es el Banco de Construcción de China. La número 3 es una empresa bancaria estadounidense, JP Morgan Chase. Y tenemos la número 4, es Berkshire Hathaway, que también es una empresa financiera estadounidense. Y la número 5 es el Banco de Agricultura de China. Estamos aquí hablando de las grandes empresas a nivel internacional y pueden ver ustedes que son chinas, que son estadounidenses. Hay una japonesa que es Toyota y está también la empresa petrolera de Arabia Saudita. La lista que tiene Forbes llega hasta las 2,000 empresas más importantes a nivel internacional y ven ustedes que aparece una empresa coreana, que es la Samsung, que hace rato hablaba yo de ella, y también en la empresa automotriz Volkswagen, pero la mayoría de ellas son estadounidenses o son chinas. Y también el tema de los grandes dueños de los capitales a nivel internacional. El hombre más rico por su capital, estamos hablando de 113 billones de dólares. Yo ya la semana pasada hice una compra en Amazon. Yo ya soy parte de ese grupo de personas que hemos convertido a Jeff Bezos como el hombre más rico del planeta. Bill Gates también contribuyó con sus diferentes programas como PowerPoint. Teams es de Microsoft, como el segundo hombre más rico del planeta, y así sucesivamente tenemos a importantes inversionistas a nivel internacional. Aquí sí tenemos la gloria de tener ubicado a un personaje en el número 12, la familia de Carlos Slim. También contribuyo con mi internet en Infinitum y con mi celular Telcel para que tenga el señor Slim 52.1 billones de dólares en su capital a nivel internacional. Un tema interesante, fíjense que me encontré esta información en el Banco Mundial para el tema de la ciencia. ¿Cómo lo podemos reflejar el tema de la ciencia para llevarlo a una cuestión numérica? Pues ¿cuántas patentes se registran en un año? ¿Qué son las patentes? Son inventos.
cuánta generación de ciencia y tecnología le permite a un país registrar un invento nuevo. Estas patentes están delimitadas en el año 2018 y República Popular China en el 2018 registró 1.393.815 nuevas patentes, nuevos inventos en un solo año. Vean ustedes que la capacidad económica está ligada precisamente con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. China, el año 2018, registró más de 3,000 patentes diarias. Nada más como un comparativo, México solo registró 2018 1,000 patentes en todo el año. El tema que también se liga con la ciencia y la tecnología lo vemos aquí precisamente en el Premio Nobel. Como ustedes recordarán, el Premio Nobel se otorga a la física, la química, la medicina, la economía. También está un Premio Nobel de Literatura y un Premio Nobel de la Paz. Si contabilizamos todos los premios Nobel que se otorgaron todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, Estados Unidos se lleva 353 premios Nobel. Alemania, Reino Unido, Francia se ubican también dentro de esta lista de los principales ganadores del premio Nobel, que refleja precisamente este tema del desarrollo científico. Y también los deportes. Decíamos que los deportes son importantes en cuanto a la presencia de los países a nivel internacional. Si hacemos una suma de todo el medallero olímpico a nivel siglo XX, siglo XXI, Estados Unidos se lleva un número de 2.520 medallas olímpicas. Posteriormente, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con 1,000 y el Reino Unido 847, posteriormente Alemania, Francia, Italia, China, Australia, Hungría y la Federación Rusa. Nada más para comentario final, México tiene 63 medallas olímpicas a nivel internacional. Comentarios, dudas, preguntas. También México tiene un premio Nobel, ¿no, pro? Tiene tres. Tres, ¿verdad? Uno, me acuerdo que dijo la embajadora, pero según yo lo anoté, pero no lo encuentro. Tiene el premio de literatura con Octavio Paz, tiene un premio Nobel de la Paz, ahorita no me acuerdo cómo se apellida el embajador, mañana te digo, y tiene un premio de química de Mario Molina. Sí, tiene tres premios Nobel. Si hacemos el comparativo, pues mejor ahí le dejamos, si no nos vamos a poner aquí. Sí, profe. Cuídense mucho, nos vemos mañana, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Adiós. Adiós. Gracias, profe. Adiós, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe, luego. bye. Adiós.